Mis amados hermanos y amigos, bendiciones para todos ustedes y bienvenidos a este espacio donde compartimos la bendita palabra del Señor. La lectura bíblica para el día de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 al 9 y dicen así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo expresa en estos versículos el horror que le causa el hecho de que los gálatas se hayan apartado tan pronto, después de haber entregado sus vidas a Cristo, después de haber creído al evangelio, se hayan apartado tan pronto del evangelio que han recibido y del Cristo, del Dios de este evangelio. Cuando la Biblia expresa aquí en palabras del apóstol Pablo diciendo: estoy maravillado, realmente lo que está diciendo es: estoy horrorizado, tengo un asombro que me horroriza al saber que ustedes se han apartado de la verdad del evangelio y del Dios del evangelio para seguir falsas enseñanzas, para seguir otro evangelio. Y el apóstol aclara que no es que haya otro evangelio, él enfatiza que hay un solo evangelio, que hay un único evangelio. Y de eso vamos a hablar en este día. El único evangelio, de ese único evangelio vamos a hablar. Sin embargo, en este texto, el apóstol expresa que si surge otro evangelio, es decir, si surgen otros predicadores enseñando, trayendo a los gálatas, a su pueblo, al pueblo de Dios, alguna enseñanza, el apóstol Pablo dice: si esa enseñanza es diferente al evangelio, entonces no es el evangelio. Y expresa el apóstol lo siguiente, expresa que si surge otro evangelio, entonces será una perversión del evangelio único, del único evangelio que existe. Y lo expresa allí en el versículo 7 cuando dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Suena fuerte y en gran manera absurdo, pero es cierto. En todas las épocas desde la fundación del cristianismo, han existido y han aparecido dentro de la iglesia personas que han querido pervertir el evangelio. Y Pablo lo está diciendo que sucedió en las iglesias de Galacia. Aparecieron algunos falsos apóstoles, falsos creyentes, predicando otro evangelio. Pero realmente Pablo, otra vez lo aclaro, dice: no es que haya otro evangelio, hay un único evangelio. Y si alguien predica algo diferente, lo que está haciendo, o una de las cosas que está haciendo, es pervertir el evangelio de Cristo. Muchos de nosotros, amados hermanos, conocemos una secta que predica basado en Romanos capítulo 6, versículo 11, donde dice que somos muertos al pecado. Esta secta predica que el que está en Cristo puede cometer cualquier pecado y ya no se le contará la violación al mandamiento del Señor, a los mandamientos del Señor, porque de la misma manera que a un muerto no se le pueden imputar cargos, quien ha muerto al pecado no se le puede imputar culpabilidad del pecado. Entonces, en esta secta que existe en nuestra ciudad y en muchísimas ciudades del mundo, los adeptos a esta secta, mis amados hermanos, viven en pecados, en terribles pecados, y les parecen normales, creen que jamás van a ser juzgados por esto, porque el fundador de esta secta les enseñaba que están muertos al pecado, y eso significa que aunque pequen, el pecado ya no tiene poder, las consecuencias de su pecado no tienen poder sobre ellos porque ellos están muertos al pecado. Enseñar
una fanfarronería como esta realmente es pervertir el evangelio. Sin embargo, es asombroso cómo ha crecido esta secta en cualquier lugar del mundo. Esta es una manera de pervertir el evangelio solo por darle un ejemplo, pero también qué decir los que utilizan la escritura manipulándola, torciendo la escritura para manipular las conciencias y las voluntades de sus oyentes y así sacar algún provecho económico o material en su predicación o más bien en su manipulación. ¿Sabe cómo se llama eso? A esos que dicen que predican el evangelio, pero lo utilizan, repito, distorsionando, torciendo la verdad. Eso se llama perversión del evangelio. Así que Pablo nos está diciendo que hay un solo evangelio y si surge otra enseñanza que diga que es el evangelio, pero hace estas cosas, realmente es una perversión del evangelio. Y Pablo además nos está enseñando en este texto que si surge otra enseñanza diciendo que es una enseñanza del evangelio, su contenido será contrario al evangelio, ¿cierto? Su contenido será contrario. Y es lo que quiere decir el texto en el versículo 8, cuando dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado. La nueva traducción de las Américas, la nueva versión de las Américas lo llama así, ¿cierto? Otro evangelio contrario al que hemos predicado. Y también esto es común en nuestros días y además era lo que sucedía en los tiempos de Pablo en las iglesias de Galacia. Habían personas que estaban enseñando claramente conceptos que eran contrarios a las verdades del evangelio. Allí estaba el grupo que se conoce como los judaizantes. Esta gente enseñaba al pueblo de Dios, a los creyentes de Galacia, que para poder llegar a la salvación era necesario recibir a Cristo, pero primero era necesario convertirse al judaísmo y guardar ritos del judaísmo como por ejemplo la circuncisión. Es decir, no es suficiente con recibir a Cristo, hay que hacer algunas obras del judaísmo o algunas obras de la ley. Y sabe usted que esto es completamente contrario al evangelio, pero era lo que los judaizantes enseñaban. ¿Por qué es contrario al evangelio? Porque la Biblia nos enseña que en el evangelio la salvación es por gracia, por fe, es decir, es completamente gratuita y se convierte en un hecho la salvación cuando yo deposito mi fe de corazón en la persona de Jesucristo. Pero los judaizantes decían que era necesario poner en práctica algunas obras de la ley. Entonces era un mensaje completamente contrario al que predicaba el evangelio, que no hay que hacer absolutamente nada y que la salvación no es por obra, sino por gracia. En eso era absolutamente contrario lo que predicaban. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando. No que haya otro evangelio, sino que hay quienes enseñan lo que es contrario al evangelio. No solo lo pervierten, sino que enseñan lo que es contrario. Y en el día de hoy nosotros encontramos gente que está enseñando lo que es completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Un líder muy reconocido a nivel mundial hace poco tiempo afirmó que la Biblia era un libro demasiado viejo, que era necesario cambiar este libro porque era muy antiguo, muy arcaico, pasado de moda. ¿Sabe usted que eso es contrario a lo que enseña el evangelio? La Biblia dice en Mateo, en el evangelio de Mateo, la Biblia dice en el capítulo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, antes que ese cielo sea quitado, la Biblia seguirá siendo vigente. La Biblia será vigente aún hasta el día que ese cielo y esta tierra sean cambiados por el poder de Dios.
Y todavía eso no ha sucedido. Entonces podemos decir que la Biblia sigue siendo vigente, sigue siendo actual y será actual hasta el final de la historia de la humanidad en esta tierra. ¿Cómo podemos aceptar esa verdad de que la Biblia es un libro demasiado viejo para nuestras generaciones y nuestra época posmoderna o ultramoderna? Sigue siendo vigente. Además, recordemos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Dice el apóstol Juan en el versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados hermanos, la Biblia sigue siendo un libro vigente, el Evangelio sigue siendo vigente, y aunque líderes reconocidos digan lo contrario, el Evangelio será vigente hasta el final de la historia humana en esta tierra. ¿Y qué decir de aquellos líderes religiosos que han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando saben que la Biblia de principio a fin enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? A eso es que Pablo llama si surge otro evangelio, porque realmente no hay otro evangelio, hay un único evangelio. Además, lo que Pablo está diciendo es que si surgen diciendo que hay otro evangelio, será para agradar. Esas enseñanzas será para agradar a los oyentes. Y lo expresa Pablo en el versículo 10 de Gálatas capítulo 1. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, como predicador del evangelio, yo no busco agradar a los hombres, pero hay quienes intentan agradar a los hombres y por eso pervierten el evangelio, predican lo que es contrario, tuercen la escritura, la acomodan, y esto no es el evangelio, dice el apóstol Pablo. Si el predicador busca agradar a Dios, su mensaje edificará a los oyentes, pero si busca agradar a los oyentes, tal vez ni eso logrará. Mis amados hermanos, este mismo texto nos dice que hay consecuencias serias para los que predican otro evangelio, si es que se le puede llamar otro evangelio. ¿Sabe? Le quiero señalar dos consecuencias que son literales en el texto. La primera es que cualquier enseñanza que pervierta el evangelio, que sea contraria o que busque agradar a quien escucha y no a Dios, esa enseñanza apartará a el oyente de Dios. No lo acercará a Dios, sino que lo apartará. Y es lo que expresa el apóstol Pablo en el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Ese alejado, es decir, se han apartado, se han distanciado del Señor. ¿Por qué? Por enseñanzas completamente contrarias al evangelio. Esta es la primera consecuencia. Aparta de Dios a quien escucha, no le acerca a Dios. El evangelio es Dios acercándote a Él. Las falsas y contrarias enseñanzas te alejan de Dios, te apartan de Dios. Cuídese de escucharlas. Pero además, la segunda consecuencia la llamo maldición, porque así la llama la Biblia. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El texto es claro
esta verdad está expresada de manera literal, no necesita explicación. El Señor dice claramente una verdad fuerte y contundente. Si aún un apóstol o un ángel predican un mensaje diferente al del Evangelio, contrario al del Evangelio, simplemente hay una sentencia: sea maldito quien eso hace. Qué crudeza, pero qué realidad. Lo dice el Señor. Dios nos guarde a los que predicamos de recibir enseñanzas falsas contrarias al Evangelio, y Dios te guarde a ti como oyente, porque si escuchas lo que no es el Evangelio, creyendo que es el Evangelio, serás apartado de Dios, serás apartado del Señor. Que Dios te cuide, que Dios te guarde. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje principal aquí es que el Evangelio es único. Existe un único Evangelio. ¿Y cómo lo reconocemos? Creo que hay dos textos que nos van a ayudar a reconocer cuando lo que se enseña, lo que se predica, las instrucciones que recibimos son el Evangelio de Jesucristo. Los dos textos son los siguientes. Primero, los Corintios 15, versículo 1 al 4. Además, les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibiste y en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente, escuche bien esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El segundo texto es 1 Timoteo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Unido, estos dos textos nos enseñan que el único evangelio que existe, el evangelio de Jesucristo, consiste en que Dios se hizo hombre por amor a la humanidad. Eso es lo primero. Si tomamos estos dos textos, vamos a encontrar que el evangelio se reconoce por lo siguiente. Primero, Dios Hijo se hizo hombre por amor a la humanidad. Y lo acabamos de leer allí en 1 Timoteo 3, 16, cuando dice que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Existe una maravillosa doctrina y el fundamento bíblico es la doctrina de la encarnación. Dios vino al mundo por amor a los hombres, por amor a la humanidad. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, envió a Dios Hijo al mundo. Y éste tomó cuerpo humano, se hizo hombre, vivió en un cuerpo limitado, que lo limitaba. Y esto tenía dos propósitos. El primero de esos dos grandes propósitos es poder comprender perfectamente a los seres humanos. Por eso se hizo humano, se encarnó para poder comprendernos. Y el segundo propósito era morir como hombre y como Dios, pues en Cristo estaban 100% las dos naturalezas. Era 100% hombre y 100% Dios. Y todo esto lo hizo por amor. Lo que le quiero decir es esto: donde quiera que se predique el evangelio, se debe enseñar completamente y con claridad la doctrina de la encarnación. El evangelio es Dios con nosotros. El evangelio es una buena noticia.
Entonces, la buena noticia es que Dios se hizo hombre para habitar Dios entre los hombres. Así que la buena noticia del Evangelio es la buena noticia de Emanuel. El Evangelio es la buena noticia de Emanuel, y de Emanuel por amor. ¿Sabe usted que Emanuel significa Dios con nosotros? Entonces, todo aquel que decida predicar el Evangelio debe predicar esta verdad: que Dios, siendo Dios, se hizo humano y habitó entre los hombres. Eso es lo que significa Emanuel, Dios con nosotros, que Él vino y estuvo aquí. Y si usted quiere recibir un evangelio completo, pida que le enseñen la doctrina de la encarnación, lo que hoy le estoy diciendo, esta maravillosa verdad. Si no se predica esta parte del evangelio, se está predicando un evangelio incompleto. Y si se predica otra cosa de Jesús, diciendo otra cosa, entonces se puede estar distorsionando o pervirtiendo el evangelio. Así que el evangelio se reconoce en primer lugar porque Dios Hijo se hizo hombre por amor a la humanidad. Pero el evangelio único consiste también en que Cristo, ese Dios Hijo, siendo hombre, murió para limpiar al hombre del pecado. Y es lo que dice la Biblia allí en 1 Corintios 16, versículos 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escuche esto: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo dice: porque primeramente les he enseñado lo que a mí me enseñaron. Y fue lo primero que les enseñó: que Cristo murió por los pecados de ellos y de toda la humanidad. Este es el segundo tema importantísimo que hace reconocer el evangelio como único y que muestra que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, esto implica que todo predicador debe enseñar, debe proclamar que el gravísimo problema del pecado solo tiene una solución. El remedio para el más grande mal, para la más grande enfermedad en este mundo, es el sacrificio de Jesucristo. Todo predicador del evangelio debe proclamar esta verdad. Y además se debe predicar que existe el pecado y que el pecado trae consecuencias. Es decir, no se puede dejar hablar de pecado. Y hay quienes dejan de predicar sobre el pecado, su fuerza destructora, por temor a que los oyentes les desagrade el tema y abandonen sus iglesias. Pero si Cristo vino a morir por los pecados, significa que la humanidad es pecadora y que el pecado es una fuerza arrolladora y que destruye, pero que tiene un remedio, y a la vez hay que señalar la fuerza del pecado. Así que no se puede esconder el tema del pecado, no se puede negar el pecado, no hay que suavizarlo al predicarlo, no hay que enmascararlo. Hay que hablar del pecado con todas sus consecuencias y a la vez decirle a quienes nos escuchan: pero ya hay un remedio para esta enfermedad. Ya hay una solución para este grave problema que se llama pecado, y es el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así que el predicador del evangelio a la luz de la palabra le llamará al adulterio, adulterio. Le llamará al hurto, hurto. Le llamará a la mentira, mentira. Y a cada pecado lo llamará por su nombre y mostrará las consecuencias, pero también la solución. Mis amados hermanos, si no se predica a Cristo crucificado, no se predica el evangelio. Tal vez se proclama lo que la gente quiere escuchar, o una imitación o una perversión de la buena nueva.
Hay que predicar que hay pecado, pero que hubo alguien que murió crucificado para liberarnos de ese pecado. Pero ¿en qué más consiste el Evangelio? El único Evangelio consiste en que Cristo venció la muerte y resucitó. Dice el verso 4 de 1 Corintios 16, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este fundamento doctrinal nos tiene que llevar a dos verdades importantes. Primera, Dios venció la muerte. Jesucristo venció la muerte. Y segunda, nuestro Dios es un Dios vivo. La mayoría de las religiones del mundo y de los grupos de fe tienen a un Dios muerto que visitan en sus tumbas. Y que los seguidores saben que el fundador de su religión está allí en la tumba. Los cristianos podemos decir que nuestro Dios vive para siempre porque estuvo muerto, pero venció la muerte, como también venció el pecado. Así que al predicar el Evangelio se debe predicar esta verdad. Esta verdad que anuncia que Cristo de veras murió, pero que al mismo tiempo resucitó. 3 días después de ser sepultado, Cristo se levantó de la tumba. El Evangelio predica que Él murió y de veras murió, pero también predica que Él resucitó. Y eso debe hacer con gran claridad y fuerza todo predicador del único Evangelio que existe. En la predicación del Evangelio se proclama al crucificado, pero también al resucitado. Usted que lo escucha, usted debe oír aquellos mensajes que usted le presta atención. Usted debe oír que Cristo de veras murió por el pecado de la humanidad como único remedio, pero que Cristo resucitó. Eso debe usted escuchar, y si no lo escucha, exíjalo. Diga: necesito oír los fundamentos del Evangelio, el verdadero Evangelio. Pero en cuarto lugar, el Evangelio consiste en que Cristo ascendió a los cielos y viene por segunda vez. La Biblia predica esto con gran fuerza. Mis amados hermanos, aquí 1 Timoteo 3:16 dice que Él fue recibido arriba en gloria. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la ascensión. Ascensión. Cristo ya resucitado un día delante de un gran número de discípulos, de repente mientras les hablaba, fue levantándose hacia lo alto hasta que una nube lo ocultó. Y unos ángeles se pararon delante de aquellos discípulos y les dijeron: así como le habéis visto ir, así mismo regresará. Y allí tenemos, mis amados hermanos, el gran mensaje de la ascensión de Cristo y de su segunda venida, Así que la predicación completa del Evangelio incluye mostrar también que ese Cristo que murió en esta tierra y resucitó no se quedó en este ambiente terrenal, sino que regresó y se ha sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí intercede por nosotros. Qué maravilloso es conocer esto. Pero además la Biblia enseña en un sinnúmero de textos que Cristo regresará un día. Vendrá por su iglesia, descenderá de la diestra del Padre, se parará en una nube en los aires, rodeado de ángeles y de gloria, y ese día su pueblo será levantado de la tierra para morar con Jesús en los cielos por largo tiempo. Y hay que predicar la segunda venida de Jesús. Donde quiera se predique completo el Evangelio, se predicará que Cristo vino al mundo tomando forma humana, que murió
como único remedio a los pecados, que también resucitó, que se levantó a los cielos y que un día regresará. Usted reconocerá que se le predica el verdadero y único evangelio cuando se tracen estas líneas temáticas. Y si usted no lo escucha en las predicaciones, en las enseñanzas que usted escucha, entonces busque escuchar el verdadero evangelio. Recuerde, mis amados hermanos, que si usted en lo que ha escuchado no ha escuchado estas verdades, tal vez usted esté escuchando lo que aquí se llama otro evangelio, si es que existe otro evangelio. Si a usted se le ha predicado el evangelio único y completo, le han predicado de la segunda venida de Cristo, entonces usted debe estar caminando en la verdad más preciosa que nos pone en la salvación. Finalmente, si me ha seguido atentamente, se habrá dado cuenta que en todo lo relacionado con el único evangelio, el centro de todo es la persona maravillosa de Jesucristo. Si el evangelio que usted le han predicado, el centro, la centralidad, el tema principal, el fundamento de todo lo que a usted le han enseñado es la persona de Jesús, a usted le han enseñado el único evangelio que existe. Pero si a usted, cuando le predican, la centralidad de lo que usted escucha no es la persona de Jesucristo, tal vez la centralidad es el ser humano, tal vez la centralidad es la prosperidad, tal vez la centralidad son los métodos, entonces usted no está escuchando el evangelio y tal vez le estén apartando de Dios y su salvación está en riesgo. Pero si usted ha escuchado el evangelio de Jesús y lo ha creído y lo ha obedecido, tenga la plena certeza que entonces usted es salvo, siempre salvo. Que Dios lo bendiga.